recordar que las fibras musculares, como hablamos anteriormente, tienen en diferentes tipos de distribución. Las fibras musculares a nivel del cuerpo, como vimos, circulares, longitudinales, arciformes, mientras que en el cuello del útero, estas fibras musculares son más bien circulares, ya que el cuello del útero, la capacidad que tiene es de acortarse, deformar el segmento inferior, que ya vamos a ver de qué se trata, y dilatarse para que producir el nacimiento y dejar el pasaje para el feto. Todo esto se desencadena, como dijimos, a través de un gradiente de concentración y un gradiente de presiones que se generan ya sea en la parte intramuscular, intrínseca del miometrio, una presión intraamniótica que lo genera en la misma contractilidad uterina, y presión intraabdominal, que es una presión constante que encontramos dentro del abdomen femenino. El útero tiene un tono. Este tono permite que no sea un órgano hueco, inerte, sino que tenga cierta consistencia. Y ese tono más o menos está medido en milímetros de mercurio, también como medimos nosotros la capacidad de la intensidad. Y el tono más o menos está en unos 10 a 12 a 15 milímetros de mercurio, no más de eso. Cuando la intensidad aumenta, estos milímetros de mercurio aumentan y se produce la contracción propiamente dicha uterina, son contracciones que pueden llegar a ser efectivas cuando superan los 40 o 50 milímetros de mercurio, con la capacidad de producir este desplazamiento del feto. Entonces, para repasar en 2 segundos, vemos que hay múltiples teorías, pero tenemos que tener presente que estas teorías tienen un origen materno, fetal y también placentario, ¿sí? Es que por eso vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta en base a estos 3 puntos que vamos a tratar. Hay unas teorías que son las teorías más antiguas. Estas teorías más antiguas hablan de un volumen uterino, como vimos anteriormente, la distensión de las fibras musculares, y tenemos que pensar siempre que con la aparición y el descubrimiento de nuestras hormonas, se supo que hay digamos, una rotura en el equilibrio entre estrógenos y progestágenos. Vamos a ver qué papel cumplen ellos en esta particularidad del determinismo del parto. Y unas teorías que son más específicas, que hablan del reflejo neuroendocrino dinámico, las teorías hormonales, el aumento de síntesis de prostaglandinas y las teorías de la señal fetal. Pero no podemos obviar y no podemos mirar por otro lado sin saber que hoy por hoy en la medicina existen diferentes tipos de teorías y todo termina, o casi todo, en lo que es la medicina biomolecular, en donde encontramos respuestas a muchos interrogantes dentro de nuestra especialidad. Bueno, esto no es la excepción, sino que existe una teoría bioquímicas y biomoleculares que tratan de explicar este fenómeno también. Entonces, cuando hablamos de cuándo se produce el parto y de qué depende que se produzca el trabajo de parto, bueno, vemos que actúan diferentes tipos de elementos. Estos elementos son la progesterona, los estrógenos, las uniones GAP, que ya vamos a charlar un poquito de ello, las prostaglandinas F y E, las prostaciclinas, la oxitocina, la prolactina, agonistas betas, adrenérgicos, del feto y de la placenta. El parto vimos que es un proceso biomolecular y fisiológico que termina con la expulsión del feto y los anexos desde la cavidad uterina al exterior a través del canal del parto. Esto es una definición textual del concepto de lo que es el parto en sí. Existen mecanismos regulatorios, que es lo que estamos viendo actualmente, maternos, fetales y placentarios. Algunos están esclarecidos, otros no, que determinan la duración de la gestación y el momento del inicio del trabajo de parto. Las fases del embarazo las podemos dividir en 4 fases. Y muy importante saber que para el comienzo de una fase tiene que haber concluido la fase anterior. Y es por eso que lo vamos a denominar, o lo vamos a, si bien digo, denominar en 4 fases. La fase 0, 1, 2 y 3, que son las fases del trabajo de parto en sí. Para esto podemos decir que existe un estado, como dijimos en la mayoría del tiempo, un estado de quiescencia, que es el 95% de la duración del embarazo y constituye ese estado 0 en la primera fase. Luego existe una activación,
una estimulación, luego al finalizar la estimulación se produce el parto en sí, y luego se produce la involución. Esta involución es la que termina justo con la restitución del ciclo menstrual femenino posterior a todo el evento. Esta fase 0, 1, 2 y 3 la podemos denominar la fase de quiescencia, como dijimos, la activación del trabajo de parto, la estimulación del trabajo de parto y la fase de puerperio, en donde actúan diferentes tipos de elementos, como dijimos, que en la fase de relajación o la fase de quiescencia o la fase de stand-by, por así decirlo, en la cual tenemos una fase en la que actúan mecanismos relajadores, como por ejemplo es la progesterona, la relaxina, el óxido nítrico. Una fase 1, que es la activación del trabajo de parto, en donde tenemos las uterostrofinas, que en realidad preparan el miometrio, los grupos de esteroides, los estrógenos, las citoquinas, el complejo CRF, los receptores de oxitocina, las uniones GAP y la relaxina. Luego tenemos una fase 2, que es la estimulación del trabajo de parto, donde tenemos la incorporación de uterotoninas, las oxitocinas, los moduladores de la inflamación, las prostaglandinas, endoterinas, citoquinas. Y luego tenemos las uterotoninas en la fase 3, que favorecen la regresión del ciclo menstrual. Esto constituye más o menos lo que es el embarazo en sí, y cómo en cada fase del embarazo, como la dividimos de una forma, digamos, si se quiere, académica, para que se pueda comprender, es que vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces podemos decir que los mecanismos de control de determinismo del parto se va a basar en una disminución de la relajación uterina, un aumento de la contractilidad de la fibra muscular lisa, un aumento de las contracciones, y todo ello va a constituir al inicio del trabajo de parto. Tenemos, como dijimos, diferentes tipos de fases, en donde vamos a ver que vamos a incorporar la fase 0, en donde encontramos un cuello uterino que se encuentra rígido, hay una falta de respuesta al miometrio o agentes heterotónicos, hay una relajación activa del miometrio, sobre todo producida por todos los factores que vimos en la fase 0, la progesterona, la relaxina, el ácido nítrico, que favorecen ese estado de quiescencia. Luego en la fase 1, donde vamos a encontrar primero, como modificación cervical, el reblandecimiento y el borramiento del cuello uterino, la formación del segmento inferior, digamos que el cuello uterino no es que desaparezca, sino que cambia, muta, se transforma. Lo que era el cuello uterino, que era un elemento potente de fibras musculares circulares, lo que constituía sobre todo la particularidad de poder dar ese sostén al contenido del útero, termina formando el segmento inferior, o sea, se reblandece, asciende y forma el segmento inferior. El útero responde a las uterotoninas, hay un aumento de los receptores de oxitocinas en el miometrio, en la decidua y en la membrana fetales. Eso constituye lo que es la fase 1. La fase 2 aumenta las contracciones uterinas, que son más frecuentes y coordinadas, hay una dilatación cervical progresiva, el descenso del feto, la expulsión fetal, la expulsión de la placenta. Hacia el final, obviamente, de esta fase 2 es cuando se produce el parto con la expulsión fetal y la expulsión placentaria. Y la fase 3, que es la involución uterina y la restitución de los ciclos ováricos. Para verlo de otra forma, vemos cómo podemos decir que lo dividimos a la fase 0 en preludio, en fase 1 en preparación para el parto, la fase 2 que constituye la fase del trabajo de parto propiamente dicha, y la fase 3 de recuperación. Desde la concepción hasta la recuperación de la fertilidad, estos son todos los elementos que van sucediendo y todo lo que nosotros podemos denominar las fases del embarazo. Tenemos dos grandes fases, que es la fase 0 y la fase 1, por así decirlo, donde van a actuar las uterotrofinas, y la fase 2 y la fase 3, donde van a actuar las uterotoninas. Son elementos que favorecen tanto la preparación del inicio del trabajo de parto, al trabajo de parto en sí, y la fase de recuperación y restitución de la fertilidad. Tenemos que hablar primero, como dijimos, el aumento de las uterotoninas. Las uterotoninas podemos ver que vemos que son la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina, el factor activador plaquetario, las uniones GAP, los receptores de las uterotoninas y el rol también de los estrógenos. Vamos a ir hablando dos palabras de cada uno de ellos.
El inicio del trabajo de parto, sobre todo se produce por un aumento de la butadienina, como dijimos, que son las oxitocinas, las prostaglandinas, la endoterina E1. Los factores de agregación plaquetarias, que es el FAP, producen intensa contracción del músculo liso uterino, son producidas por la placenta y las membranas fetales, y su concentración en el líquido amniótico y plasma materno es mayor en la fase 2 que en la fase 1. Luego tenemos la disminución de los factores de relajación muscular. Vemos que la progesterona, que bloquea la transcripción de los genes de la conexina y endoterina E1, digamos, produce sustancias que antagonizan, digamos, y favorecen la acción de otros elementos antagonizando la progesterona. Sobre todo a través de el bloqueo de la transcripción de los genes de la conexina, ¿sí? Eso favorece obviamente que los elementos de relajación ya no sean tan potentes y da pie también para que los otros elementos comiencen a actuar.